Tercer bloque de este programa de autopercibidos, bueno, en medio de los festejos, las celebraciones y las tristezas deportivas del mundo en esta competencia mundial, es como que parece que por lo menos afuera de este lugar pasó a un segundo o tercer plano la noticia que nos había alarmado a todos, que nos había preocupado a todos y que nos había horrorizado a todos a medida que fuimos teniendo la información precisa de, por lo menos en las primeras instancias, de lo que había ocurrido. Estamos hablando del terremoto, de los terremotos, hay que hablar en plural, en Venezuela. Y bueno, recuerdo en ese momento, cuando escuché la noticia, al rato nomás ya estaba contactando a mi querido amigo, mi hermano en Venezuela, para preguntarle cómo estaban las cosas. Obviamente la tranquilidad de saber que él y su familia estaban bien, pero la gran preocupación de ver cómo estaba toda la situación allá. En este momento estamos en contacto nuevamente con Álvaro Velasco, querido amigo de toda la mesa, no solo mío, sino de muchísima gente. Alvarito, querido, ¿cómo están las cosas en este momento en Caracas y en La Guaira? Hola Alejandro, gracias por la llamada. Mira, estamos viviendo una situación de una calma extraña. Después de los dos terremotos, hay personas que sintieron los dos, hay personas como yo en lo personal, sentí uno solo, muy largo, cerca de 50 segundos, iba aumentando la potencia en el tiempo. Por suerte, yo y mi familia estamos en una zona en Caracas que no fue muy afectada, pero vamos a decir, la zona norte de la ciudad sí se afectó mucho. Hay varios edificios que cayeron, hubo bastantes fallecidos, hay muchos damnificados en la zona de Caracas. Ahora, en la zona de La Guaira es la peor. O sea, hay más de 200 edificios que cayeron completos. Eh, Estima que está por el orden de los 1.000 edificios y casas que fueron afectadas. No hay un balance que uno pueda decir tantos fallecidos. O sea, las cifras oficiales ya van por 4.000 y pico de personas fallecidas, más de 15.000 damnificados, pero hay que esperar la remoción de escombros. Tengo amigos que han estado allá abajo, que son bomberos voluntarios rescatistas, y lo que me dicen es que el panorama es de terror, o sea, es muy, muy, muy feo. Sin embargo, siguen ocurriendo cosas que se pueden calificar de milagros. O sea, ayer rescataron a personas vivas, Sí, vimos eso, sí. desde 15 días de estar bajo los escombros. Ha habido de muchas réplicas, Alejandro, muchas. Ayer hubo una fuerte de 3.9, se sintió en la parte norte de la ciudad de Caracas. En La Guaira no te sé decir, la gente se volvió a asustar, salió a la calle. Hemos recibido mucha ayuda internacional, incluyendo de tu país, de Argentina. La solidaridad de los países alrededor del mundo ha sido impresionante, estén o no estén de acuerdo desde el punto político con Venezuela. Lo importante es eso, que se han eliminado esas diferencias y nos han venido a ayudar, y realmente ha sido muy beneficioso en términos generales. ¿Qué va a pasar en el futuro, Alejandro? Mira, no te sé decir. La reconstrucción va a ser muy difícil. El daño psicológico para las personas es fuerte. Están saliendo en Instagram, en las redes sociales, las cosas buenas que han ocurrido en el rescate. Y el venezolano es muy chistoso, entonces ha tomado cosas como con chiste de las cosas buenas, pero hay un malestar muy grande hacia lo que significa el gobierno porque, bueno, se cayeron muchas construcciones que hizo el gobierno en el pasado, como también se cayeron muchas construcciones privadas. Lo que pasa es que estamos hablando de dos terremotos
de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter. Yo creo que ahí no había más nada que hacer, o sea, y lo que se iba a caer se cayó. Pero ahí vamos, Alejandro, ahí vamos, y yo me alegro mucho de que tú estés preocupado por supuesto, por mi persona, por la amistad que nos une, por mi familia y porque, bueno, las veces que tú has estado aquí en Venezuela le agarraste cariño a mi país. Obviamente, muchos amigos allá también. Álvaro, estas réplicas que siguen ocurriendo y que también vemos con alarma, porque son potentes, ¿tiran más edificios que estaban, digamos, complicados o ya dejaron de caer las edificaciones? Por ahora, Alejandro, han dejado de caer edificaciones. Las que han caído es porque tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales son edificios que están muy comprometidos y han decidido ir tumbándolos poco a poco. Ayer se creó una matriz de opinión con un edificio, pero resulta que ya lo habían empezado a demoler 2 días anteriores. Hay todo un protocolo de trabajo. Conozco directamente porque una de las personas que está involucrada la conozco en la revisión y evaluación de las edificaciones, y están utilizando un sistema creo que es japonés, de semáforo, donde las instalaciones van de verde, verde, amarillo y rojo. Uh-huh. Verde puedes habitarlo, rojo simple y llanamente es inhabitable, y lo más probable es que tengan que ser demolidos. Como te digo, en la ciudad de Caracas, en la zona de Los Palos Grandes, que es una de las que más se afectó, hay bastantes edificios de eso, pero aquí no se habla internacionalmente y también a nivel nacional. No solamente fue Caracas y La Guaira, hay otras zonas costeras como Tucacas, que hay un parque nacional, también se afectó mucho en la zona de Turmero, que queda como 1 hora de Caracas, también se afectó. En otras ciudades importantes también hubo afectaciones, pero en mucho menor escala que en Caracas. Álvaro, Alba, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Hola Alba, gusto verte. Igualmente. Veo que en tu casa, digamos, hay luz porque estás con la compu y todo lo demás. ¿Qué pasa con los servicios? Porque el gas, la luz, tuvieron que cortar en todas las zonas, van cortando por zonas. ¿Cómo se maneja eso ahí? Bueno, en La Guaira dicen que ya repusieron el 90% de la luz. Lo que pasa es que se cayeron 1000 y pico de edificios. Claro. Y el alumbrado en las calles también sufrió. Entonces, yo no he ido de noche, yo no he bajado, yo no he querido hacer turismo de desastre, como lo llamamos aquí. En La Guaira siguen con problemas. Sin embargo, la empresa de Elon Musk, Starlink, donó una serie de equipos, entonces están conectados por internet y pueden estar en comunicación con sus familiares. En Caracas no, en Caracas se cortó la luz en la zona de Los Palos Grandes esa primera día, y las afectaciones, lo que ha habido es principalmente sobre el tema del gas. Entonces hay toda ahorita una fase de revisión de la gran mayoría de los edificios de la ciudad para revisar que no haya daños. Por ejemplo, donde yo vivo, vinieron hace 3 días, tuvimos que contratar una empresa para que viniera, revisara. Donde vive mi ex esposa y mi hija, era ayer, estuvieron revisando. También hay todo un tema sobre el uso de los ascensores. Está prohibido usarlos hasta que vengan empresas certificadas y presenten un informe donde muestren que no hay peligro en el uso de los ascensores. ¿Okay? Pero en Caracas, te digo, el resto, excepto La Guaira, luz, gas, internet, todo perfecto. Todo ha vuelto. ¿Y cuál es la perspectiva un poco de volver a la normalidad? En realidad pienso en los niños, en las escuelas. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, a la semana del desastre, el gobierno nacional decretó un luto nacional por 10 días. Uh-huh. Y al día siguiente del terremoto suspendieron todas las actividades comerciales, de trabajo,
solamente abrían los supermercados, las farmacias, y ya esta semana se ha ido poco a poco en Caracas, retomando la normalidad. En La Guaira, ayer o antier empezaron a abrir los pocos negocios que están abiertos, que quedaron Pie, sí. sin afectaciones, pero va a ser un proceso muy largo porque ahora viene todo el tema de remoción de escombros y dónde vas a tirar todo eso. O sea, se están hablando de miles de toneladas de escombros, de concreto, de hierro, y además eso tiene que hacerse con mucho cuidado porque todavía hay personas debajo de los escombros y aunque algunas ayudas internacionales ya han salido del país, sigue estando gran parte en Venezuela y la fase ahorita es de remoción para recuperar, y suena horrible, pero los cadáveres, ¿no? Sí, sí, sí. Hola Álvaro, Eduardo Mozo. En tu opinión y según lo que conversás con tus allegados, ¿qué es lo que más necesita el pueblo venezolano en esta etapa crítica de recuperación? Oye, es una pregunta muy interesante, Eduardo, porque yo creo que en lo personal y con las personas que he conversado es apoyo moral. O sea, inicialmente hay que dar un apoyo moral porque, ¿cómo me explico? Mira, aquí se está hablando de que las morgues están atapuzadas de cuerpos y uno tiende a pensar que es que la familia murió. Entonces, ¿quién va a ir a reconocer un cadáver o un familiar o un amigo? Eso es muy difícil. Entonces, las condiciones en que tengo entendido, conversando con estos amigos que dije previamente, que están allá abajo haciendo todo el rescate, me dicen, Álvaro, es imposible reconocer a las personas. Va a sonar muy feo, quedaron como una estampilla en algunos casos, ¿ok? O desmembrados por la magnitud de la caída de la edificación. Entonces, sí hay un apoyo muy grande, principalmente hacia los niños. Creo que la Fundación Cáritas y el Colegio de Psicólogos de Venezuela y de Psiquiatras, en los campamentos que se han instalado, están haciendo ese apoyo, llevándole juegos, llevándole distracciones por el tema del trauma, porque se genera un trauma muy fuerte. Y después viene algo que es muy difícil, es reubicar a estas personas mientras se reconstruye la ciudad de La Guaira, o sea, o toda la zona de La Guaira. Hay que esperar para tener los datos reales numéricos de cuántas personas se afectaron. Sé que la NASA ya publicó unos mapas donde uno lo ve y se asombra, o sea, más del 80% de las edificaciones sufrieron daños y eso hay que tumbarlo. O sea, tú no puedes mandar a vivir una familia en un edificio donde, por ejemplo, subes al tercer piso y no hay paredes, entonces tú ves hacia adentro de los apartamentos o las paredes de los extremos del edificio cayeron y tú desde la avenida puedes ver la cocina, puedes ver el sofá, puedes ver lo que quedó. Va a ser un proceso largo, me imagino, y yo espero que las autoridades competentes hagan un buen trabajo. Yo sé que el país lo va a superar en términos de las personas. Este país, la unión que ha habido en ayudar ha sido impresionante, o sea, desde el primer momento. Hay muchos cuentos de rescaté a mi esposa, rescaté a mi hijo, pero me quedé rescatando más personas. Y ¿cuánto va a durar? No sé, Eduardo. Álvaro, para ir finalizando esta nota, que te reitero el agradecimiento, y para tratar de graficar un poco cómo evoluciona o cómo podría ir evolucionando la cuestión, me gustaría que lo hagas desde tu lado personal. Obviamente no va a haber una vuelta a la normalidad, en todo caso va a haber una vuelta o un traspaso a una nueva normalidad. En tu caso, y solo para reflejarlo,
¿cómo es tu vida hoy comparado a lo que era antes de que esto ocurra? ¿Estás volviendo al trabajo? ¿Estás volviendo al campo? ¿Se están programando actividades o todavía el foco está puesto en el terremoto? Yo en lo personal, Alejandro, nosotros deberíamos estar hoy de campo, pero lamentablemente el padre de uno de los integrantes del equipo falleció ayer, pero no por el terremoto, sino por razones naturales. Ya era una persona de 90 y tantos años y suspendimos la actividad. El Ministerio de Ecosocialismo, que es el que nos da todos los permisos para nuestro proyecto de conservación con el Caimán del Orinoco, está trabajando como al 10%. Nos dieron los permisos, pero no está yendo nadie a la oficina porque tengo entendido que las torres donde funciona el ministerio internamente sufrieron algunas grietas. Entonces están evaluando el estado de seguridad para las personas y son unas torres de 30 pisos. Entonces el ministro trabaja en el piso 30, entonces ese no va a ir porque no va a subir 30 pisos. El país poco a poco está volviendo a la normalidad. Nosotros, o sea, mi persona con el equipo del cual yo formo parte, que por suerte ninguno está afectado, ni mis amigos, ni mis colegas, ni sus familiares, ni los centros donde nosotros tenemos el proyecto. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Lo que pasa es que en mi caso personal, mi hija estaba en la zona de desastre en Caracas y lo sufrió mucho, lo vivió muy, muy, muy feo. Por suerte ni a ella ni a sus amigas les pasó nada, pero el edificio donde estaba, si mal no me equivoco, tiene prohibición de ser habitado. Y ha sido un proceso de ayudar a mi hija a pasar esa emoción tan fuerte, como por ejemplo, ella no se acuerda cómo salió del edificio. No, regresaron como a los 6, 7 días y las fotos son impresionantes. Hay grabaciones de cuando ellas salieron por la planta baja. Ella estaba en un 5º piso y yo le pregunté, ¿tú caminaste sobre escombros? Y me dice, no, papá, yo no me acuerdo. O sea, mi recuerdo es, agarré mi celular, mi cartera, y mi siguiente recuerdo estoy fuera del edificio. Estamos volviendo a la normalidad. Poco a poco, Alejandro, yo viví el terremoto de hace 26 años aquí en Venezuela, estaba muy joven, pero esto es otra cosa. Quizás porque ya uno tiene más de 60 años y lo ve de otra manera, pero estamos intentando, o sea, yo en lo personal, por ejemplo, entonces me he puesto a revisar mi base de datos para escribir un paper, para distraerme, porque si no, uno se va a volver loco, no tiene nada que hacer, ¿no? Y yo no he querido ir a ayudar porque, como decimos en Venezuela, a veces la ayuda es mejor no estorbar que ir a ayudar, y puede ser que estás estorbando. Entonces prefiero quedarme aquí y ayudar desde Caracas en la medida de donaciones o ofrezco mi camioneta para llevar las botellas de agua de un sitio a un centro de acopio. Ese tipo de actividades es lo que puedo colaborar en este momento. Alvarito, te agradezco mucho por tu tiempo. Sabes que te queremos mucho acá, queremos mucho a Venezuela. Así que muchísima fuerza para salir adelante y, por supuesto, en lo personal vamos a seguir en contacto como siempre lo estamos. Un gran abrazo, cariños a vos y a tu familia y a todos los amigos venezolanos también. Gracias, Ale, Alba, Eduardo, y les deseo la mejor de la suerte en el juego esta noche. Cierto. Gracias. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo.